Buen día, estimados apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Semejanza de triángulo. Es el tema que vamos a estudiar a continuación. Vamos a leer nuestro respectivo enunciado. Dice lo siguiente. Un pasatiempo que requiere de paciencia y concentración es armar castillos de naipes. Actividad que, si realizas con éxito, nos proporciona satisfacción y orgullo. ¿Qué tipo de triángulos se forman al colocar los naipes? Ok, eso es lo que plantea hoy el respectivo enunciado y nuestras preguntas son las siguientes. A partir del texto mencionado en Exploro para recordar, analiza y responde. Si tenemos triángulos formados por segmentos de igual longitud, medida de cada naipe, es decir, triángulos equiláteros. Ya sabemos que son los triángulos equiláteros, ¿cierto? Cuando hablamos de triángulos equiláteros es porque tienen todos sus lados iguales. X significa igual, látero, lados, o sea, lados iguales. Ahora, ¿cuál es el valor de cada ángulo de un triángulo equilátero? Como lo dice acá, son 60 grados. Recuerden que la sumatoria interna de los triángulos me va a dar 180. 6 por 3, 18, me va a dar 180 grados, que es la sumatoria de los ángulos internos. Ahora, entonces, todos los triángulos son equiláteros con iguales medidas de segmentos y ángulos, por ende, son congruentes. Según el gráfico, podemos visualizar una propiedad entre las paralelas. Si los triángulos son equiláteros y sus ángulos internos tienen 60, entonces, ¿qué sucede? Observen acá, era lo que estábamos planteando hace un momento. Observen la congruencia y la propiedad de los triángulos, donde dicen el triángulo D. Observen acá, este triángulo D que tengo acá es igual a 120 grados. Ahora, si ese triángulo D es igual a 120 grados, el triángulo o el ángulo, perdón, el ángulo F es igual a 60 grados. ¿Cuál es el ángulo F? Este que tenemos aquí al lado de él. El D y el F. Entonces, la sumatoria de ellos dos, D más F del ángulo D más el ángulo F va a ser igual a 180. ¿Sí? Según la propiedad de los ángulos, perdón. Ahora, conociendo esto, vamos a ver la siguiente acotación dice lo siguiente. Presten atención. También podemos determinar varias equivalencias entre ángulos. ¿Cuáles son esas? Observen. Ángulos externos. Ya sabemos que el ángulo A, ángulo B, ángulo G y ángulo H son los ángulos externos que estaban fuera y los ángulos internos son el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. Ahora, ¿cuáles son opuestos por el vértice? Esto que tenemos aquí, el ángulo A con el ángulo D. Recuerden que estamos haciendo el planteamiento en función a la elaboración de los naipes anteriores. Vamos a retroceder un poquito para que veamos un momentico. Observen, observen lo que estamos hablando de a qué nos referimos. Entonces, el ángulo A, acá lo tenemos, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H. Acá los tengo. Todos son externos. Ahora los internos son los que están adentro. El C, el D, el E y el F. Muy bien, ya entonces tenemos claro que cuáles son los que son opuestos por el vértice, el A con el D. Son opuestos por el vértice, el B con el C. ¿Y cuáles son los correspondientes? Observen, el ángulo A y el ángulo E. Ángulo A y el ángulo E. ¿Por qué son correspondientes? Porque son exactamente iguales. El ángulo B con el ángulo F. El ángulo B con el ángulo F.
y el ángulo C con el ángulo G, ángulo D con el ángulo H. Ahora, en este caso, observen acá, el ángulo A es igual al ángulo D, el ángulo E es igual al ángulo H y eso me va a dar 120 grados. ¿Por qué? Porque si hacemos la sumatoria, nos va a dar 180 grados, 120 grados, perdón. El ángulo B es igual al ángulo C. El ángulo F es igual al ángulo G. También son de 60 grados, que cada uno tiene 60 grados. Y la sumatoria de ellos dos me va a dar 180 grados. Ahora, presten atención acá a esto, lo que dice acá. Esta equivalencia se denomina congruencia, que significa que son de igual medida. Se representan la congruencia con el símbolo. Esta congruencia, esto que está acá, observen, la igualdad, esa igualdad y esta S como de lado significa congruencia, que estamos en presencia de ángulos congruentes. ¿Y qué significa? Estas son equivalencias que se denominan congruencia, que significa que son de igual medida. Ahora, esta propiedad visible en el castillo de naipe es la congruencia formada entre tres o más paralelas cortadas por transversales. Observe las paralelas. Estas son las paralelas y estas son las que cortan las paralelas. Entonces, al cortar las paralelas se forman ángulos. Allí es donde viene el análisis y la hipótesis en función a esos ángulos. Si todos los triángulos tienen lados de igual medida, podemos llegar a la siguiente conclusión. Observen, AB o el segmento AB va a ser igual al segmento BC. ¿Quién es el segmento AB? Este que tengo acá. AB va a ser igual al segmento BC, que es el que está debajo. Entonces, y el segmento DE, este segmento que tengo acá, va a ser igual al segmento EF. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos planteando acá. Esto. AB igual a BC, DE igual a EF y por último GH va a ser igual a H. ¿Y quién es GH? Observen, GH es igual a HI, el que está más debajo. Pero ¿de dónde surge esa igualdad? Ya vamos a ver de dónde surge esa igualdad. ¿Qué elementos permiten establecer la semejanza entre dos triángulos? Para que los triángulos sean semejantes, uno debe guardar proporcionalidad con otros. Para ello se debe tener dos ángulos congruentes entre sí. Ya sabemos que es la palabra congruencia, ¿cierto? Y sabemos ya qué símbolo se utiliza para representar a la congruencia. Recuerden, los dos iguales, la igualdad, perdón, y la S. Y si hablamos de congruente, hablamos de ángulos que son exactamente iguales. Ahora, un ángulo congruente entre dos lados proporcionales y tres lados proporcionales, dos lados proporcionales y el ángulo opuesto al mayor de lados iguales. Eso es lo que permite establecer la semejanza. Ahora, a través de la semejanza, nosotros podemos trabajar también con lo que es el teorema de Tales, que es el que me permite calcular y establecer valores de incógnitas a través de la congruencia de ángulos. Observen, si tenemos dos rectas atravesadas por una transversal y la suma de los ángulos internos de un mismo lado es 180, entonces, presten atención, el ángulo A más el ángulo B es igual a 180. Era lo que estaba planteando en los naipes. De acá es donde surge esa hipótesis, el postulado de las paralelas. ¿Se dan cuenta? Este ángulo A más este ángulo B, la sumatoria de ellos dos me va a dar 180, independientemente de cuál sea el ángulo de A, cuál sea el ángulo de B, él me va a dar 180. En este caso, suponiendo que el ángulo A mida 90, ¿cuánto va a medir el ángulo B? Ya sabemos que la sumatoria de ellos dos me va a dar 180. Pues obviamente que 9 y 9 18. Entonces deberíamos entonces estar en presencia de dos ángulos rectos. ¿Por qué? Porque existe la congruencia en esos dos ángulos. Vamos con el siguiente postulado.
Teorema del ángulo congruente. ¿Qué quiere decir ese teorema? Sea R y S paralelas, observen. R es la paralela morada y S es la otra paralela. O sea, ellas dos son paralelas. Y T una secante. ¿Por qué secante? Porque corta las paralelas. Los siguientes ángulos, observen. A, B, C y D. Ya sabemos que automáticamente estos ángulos, por ejemplo, desde este punto a este punto van a haber 180 grados. Y 180 grados de este otro lado. Pero este con este otro también, D y F me va a dar 180. E y C también me va a dar 180. O sea, entre ellos me van a dar 360 grados también. Desde A más B me va a dar 180. D más F me va a dar 180. Observen. A, el ángulo A es congruente al ángulo D. Vamos a ver. Ángulo A es congruente al ángulo D. Son iguales. Exactamente igual. La misma abertura que hay acá en el ángulo A, la hay acá en el ángulo D. ¿Listo? Ok. Vamos con el ángulo B. El ángulo B es congruente al ángulo C. Vamos a ver si es cierto. El ángulo B es congruente al ángulo C. Son opuestos por el vértice. ¿Se dan cuenta? Son opuestos por el vértice. Vamos con el ángulo E. El ángulo E es congruente al ángulo H. ¿Dónde está el ángulo E? Acá. El ángulo E es congruente al ángulo H. Pero ¿saben qué? El ángulo E es igual al ángulo A, que es congruente al ángulo D también. O sea que el ángulo E más el ángulo H son igual al ángulo A más al ángulo D. Por la congruencia que hay y son opuestos al vértice también. El ángulo G es congruente al ángulo F. El ángulo G es congruente al ángulo F, que es igual al ángulo B, que es congruente al ángulo C. Por lo tanto, el ángulo B es igual o congruente al ángulo C y son exactamente iguales a la congruencia del ángulo G con el ángulo F. Ángulos alternos. ¿Por qué hablamos de ángulos alternos? Porque, observen, el ángulo A es congruente al ángulo H. El ángulo A es igual al ángulo H. Ya nosotros establecimos esa relación a través del ángulo opuesto por el vértice. ¿Por qué? Porque exactamente, observen, A, la misma abertura que hay de la tiene el H. La misma abertura. De igual forma pasa con el B. El ángulo B, la misma abertura que hay acá, la hay acá en el C, la hay en el G y la hay en el F. Y entonces el ángulo B es congruente al ángulo G, observen. Es congruente, pero tienen la misma amplitud. Ángulos correspondientes. Cuando hablamos de la correspondencia de un ángulo, es porque son exactamente iguales. A es correspondiente o congruente al ángulo E. La misma abertura, la misma abertura. El B es congruente ¿a quién? Al F. El C es congruente al G. El C es congruente al G. Tiene la misma posición, están exactamente. Y el D con el H. El D con el H. Bien, eso es la particularidad que tienen la relación de los ángulos congruentes en función a lo que es el teorema. Observemos acá. Teorema de las paralelas. El segmento AB es igual al segmento BC. Vamos a ver si es cierto. Ya esto lo habíamos establecido. AB es esta línea que está acá. Esta línea desde AB va a ser igual a BC. ¿Cuál es la BC? La que está debajo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en función al teorema de las paralelas.
De igual forma, DE va a ser igual a BE, a EF. Vamos, DE igual con EF. Y la última, GH, va a ser igual a HI. De esta forma, nosotros podemos hallar el valor de esa incógnita. Si entre tres o más rectas paralelas, una transversal determina segmentos de igual medida, cualquier otra transversal también determinará segmentos de igual medida. Eso es porque estamos atravesados en función a paralelas. Ellas son las que hacen que permiten que este teorema sea verídico. Postulado de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos correspondientes son congruentes, igual medida, postulados del ángulo ángulo. Ok, vamos a ver si es cierto. Acá me plantea que solamente si dos de sus ángulos, dos. Entonces, vamos a ver. A es congruente al ángulo D. C es congruente al ángulo F y B es congruente al ángulo E. Por lo tanto, si se cumple al menos dos de estas proporciones, vamos a ver si es cierto, si se cumple. La acabamos de mostrar. A es congruente a D, ya lo hicimos, sí. B es congruente a E, sí. Y C es congruente a F, listo. Entonces los triángulos son semejantes, exactamente iguales. Ahora, esto quiere decir que, por ejemplo, el triángulo ABC es similar o semejante al triángulo DEF. Recuerda que lo vamos a llamar de esta forma, A, B, C, en función a las letras que aparecen en los vértices, y el triángulo DEF de igual forma. Así se va a llamar ese triángulo. Y se genera una proporción. ¿Cuál es esa proporción que se está generando? Observen. Hablamos de la semejanza de la paralela. Observen, AB o el segmento AB dividido entre el segmento DE va a ser igual a ¿quién? ABC, que es el de abajo, dividido entre el segmento SF, que es igual también a AC dividido entre DF. Se cumple. Eso es igual a R, donde R es la razón o la proporción de la semejanza. Esta R es el valor de la incógnita que me va a dar el valor de esa semejanza, porque son semejantes. Entonces recordemos, AB dividido entre DF, BC dividido entre EF y AC dividido entre DF. Esa es la relación que se puede establecer para conocer la semejanza que existe en cada uno de ellos. Ahora vamos a demostrarlo. Demuestra que los triángulos formados son semejantes y escribe sus lados proporcionales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya lo hicimos. Recordemos que acá, por ejemplo, el triángulo ABC, el triángulo ABC es semejante aquí en el triángulo AXH. AXY. AXY. Entonces, tendríamos que establecer la relación que existe. AB sobre BC sobre AC. De igual forma como lo hicimos acá, vamos a establecer esta relación con este señor AXY. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Observen. Determinamos los ángulos congruentes en los triángulos. Observamos lo que le estaba diciendo. El triángulo AXY es congruente al triángulo o a los ángulos ACB, que son los que aparecen acá en la parte interna. El X es congruente al ángulo C. El Y es congruente al ángulo B. Entonces sí existe una congruencia. Por lo tanto, acá en la gráfica se puede observar la semejanza que existe. Dentro de los criterios, se observa que el triángulo ABC es semejante al triángulo AYX. Observen, según el criterio de ángulo-ángulo. Entonces, AB dividido entre AY
va a ser igual a BC dividido entre YX. ¿Por qué? Porque lo hicimos hace un momento. Recuerden, AB dividido entre AY va a ser igual a ¿quién? A BC dividido entre XY o YX, que es igual a AXA o AX dividido entre AC. Este es el resultado que me está dando ese criterio y establecemos la semejanza que existe en cada uno de ellos. Vamos a hacer este otro ejercicio y ya con esto estamos culminando. Determina el valor de X y Y. Ah, ok, acá tengo que determinar el valor de quién. De esta incógnita que tengo acá y de esta incógnita que tengo acá. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, acá tengo, este segmento tiene valor, este segmento tiene valor, este segmento tiene valor, este segmento tiene valor. Entonces, a través de esos valores que tengo en algunos segmentos, yo puedo establecer cuál es el resultado de esos triángulos, de esos segmentos, de esas incógnitas que me están dando. ¿Cómo las calculamos? Bueno, a través de teoremas como el teorema de Tales, podemos observar acá. Determina los triángulos semejantes con base. Vamos a determinarlo. O sea, en su congruencia tenemos. ¿Cuáles son los congruentes? Observen acá. Tengo AB, va a ser congruente con quién? Con ED, AE dividido entre AC y CD dividido entre DB. Eso me basta, eso que tengo acá. Vamos a reemplazarlo. Acá sabemos que existe la congruencia, ya sabemos. ¿Por qué? Porque BAC no necesariamente tengo que hacerlo, ya yo sé. Este triángulo grande que tengo acá es congruente a este triángulo pequeño que tengo acá adentro. Si lo pueden visualizar, obsérvenlo. Acá hay un triángulo pequeñito. Ese triángulo pequeñito es congruente al triángulo grande, o sea que los ángulos van a ser similares. Entonces, bueno, si ya tengo ese establecido la congruencia, que esa es la determinación del primer paso, vamos con el paso 2, que es lo que estábamos planteando. Vamos a establecer cuál es la igualdad entre los segmentos. Entonces ya sabemos, como les acababa de decir, AB, observen acá, AB dividido entre ED. ¿Quién es AB? Observen, AB dividido entre ED, que era lo que le estaba diciendo. ¿Y cuánto vale AB? Vale 9. Acá lo tengo, 9. ¿Cuánto vale ED? ED vale Y. No tengo ese valor, es la incógnita. Bueno, perfecto. Vamos a ir dándole valores. 9 sobre Y. ¿Va a ser igual a quién? ABC sobre DC. ¿Quién es BC? BC es la parte larga dividido entre DC, que es la parte pequeña, DC. ¿Cuánto es la parte larga? Sería 8 más 4. 8 más 4, que es este pedazo, este segmento, más este pedazo. 8 más 4. Y dividido entre 4, que es la parte de arriba. Observen. Va a ser igual a quién? A AC dividido entre S. ¿Quién es AC? Vamos a buscar a AC. AC es la parte grande dividido entre S, que es 5. Entonces sería X más 5 dividido entre 5. Ok, ya acá lo que tenemos es lo que llamamos nosotros una carpintería, porque solamente tenemos que operar y resolver. Ya no tenemos que sustituir más nada, solamente resolver. ¿Cuánto sería? 9 dividido entre H va a ser igual a 8 más 4. ¿Cuánto es 8 más 4? Me va a dar 12. Listo, ya resolví este pedacito que tengo acá. Entonces me está quedando 9 dividido entre Y igual a 9 sobre 12 igual a X más 5 dividido entre 5. Pues bueno, vamos a empezar a sustituir valores. Vamos a trabajar estos dos que tengo acá. Si yo estoy diciendo que 9 dividido entre Y es igual a 12 entre 4, vamos a despejar la Y. Esta Y, este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar y esta Y que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Cómo me quedaría esto? Vamos a encontrar ese valor. De igual forma lo vamos a hacer también con las X. Observe, para encontrar el valor de X. Este 5 que estaba dividiendo sube a multiplicar y este 4 que está dividiendo sube a multiplicar también. Entonces quedaría, este 4 estaba multiplicando, multiplica todo lo que está acá dentro, X más 5 sería 4 por X me da 4X. Y 4 por 5 me va a dar 20. 5 por 12, este 5 que está dividiendo debajo de 5 más X,
también sube a multiplicar y me va a dar 60. ¿Listo? Entonces, vamos a despejar esta X que tenemos acá ahora. Este 20 está sumando, pasa a restar para acá, quedaría 60 menos 20, me va a dar 40. 40. Y 40, este 4 que está multiplicando a la X, despejamos la X, sería 40 entre 4, me va a dar 10. Por lo tanto, X vale 10. Ya tengo el valor de X. ¿Quién es X? Este segmento que tengo acá. Este segmento vale 10. ¿Y cuánto vale el de la Y? De igual forma, les dije que este 4 pasaba a multiplicar. Esta Y pasa a multiplicar también. Entonces sería 4 por 9 me va a dar 36. Listo. Esta Y que está acá dividiendo, subió a multiplicar y quedaría 12Y. Ahora, este Y la dejamos sola. Este 12 baja y quedaría 36 dividido entre 12. Y es igual a 3. Acabo de encontrar el valor de la Y, que es esta que está acá. Este segmento mide 3. Bueno, señores, esto ha sido todo con respecto a lo que es la parte de la semejanza de los triángulos y de los ángulos. Que pasen un feliz día, nos vemos en la siguiente clase.